Capítulo 31. Vacío político. Tejima Shinichi miraba fijamente en la dirección en la que el enemigo había desaparecido, con los puños apretados con tanta fuerza que temblaban, y la intención asesina y la furia ardiendo en sus ojos, listas para estallar. Tan cerca, casi había muerto. El corazón de Yamato se encogió ante la vista. Dio un paso adelante, con la voz pesada de preocupación y gravedad, tratando de calmarlo. Shinichi, tú. Suficiente, Yamato-sensei. Tejima Shinichi lo cortó con un movimiento brusco, reprimiendo la agitación en su interior. Se dio la vuelta. Sus ojos ámbar se encontraron con los de Yamato, ya no indiferentes sino llenos de una violencia apenas reprimida. No soy un niño. Sé exactamente lo que está pasando aquí. Yamato se quedó en silencio. Al encontrarse con la mirada helada de su alumno, cada palabra de consuelo preparada se le atascó en la garganta. ¿Cómo podría no entenderlo? Después de todo, ese había sido el jutsu de transferencia de mente. Al ver a Yamato perdido, Tejima Shinichi no dijo más. Se dio la vuelta. Sus ojos fríos se fijaron en el Jonin Tanuki gravemente herido que yacía en el suelo, con un agujero espantoso en el pecho. Los ojos del hombre, que aún podían moverse detrás de la máscara, miraban a Tejima Shinichi con agonía y resistencia a la derrota. Shinichi levantó la mano con una calma distante. El chakra familiar zumbó. Un Rasengan cerúleo cobró vida girando en su palma. El rostro de Yamato cambió. Dio un paso adelante con urgencia. Shinichi, espera. Lo necesitamos vivo, es una evidencia vital. Yamato-sensei. Shinichi lo interrumpió sin darse la vuelta. Simplemente estoy eliminando a los ninjas extranjeros que se infiltraron en el país del fuego y atacaron a los ninjas de Konoha. La mano extendida de Yamato se congeló en el aire, las palabras de contención se ahogaron y la implicación quedó clara al instante. Detener el asesinato sería admitir que los atacantes eran, si no se detenía, entonces los que atacaron a Shinichi esta noche eran invasores extranjeros, y Shinichi simplemente había sido agredido por ninjas enemigos. Yamato se quedó mirando la espalda asesina de Shinichi y finalmente habló, en voz baja, todavía tratando de disuadirlo. Shinichi, entiendo cómo te sientes. Pero entrégalo a la aldea. El tercer Hokage descubrirá la verdad y te hará justicia. Shinichi giró la cabeza lentamente y le dirigió a Yamato una sola mirada inexpresiva. Esa mirada tranquila golpeó como un jutsu, robándole a Yamato el habla en un instante. Ninguna esperanza de justicia brillaba en esos ojos. Solo una apatía insondable, como si preguntara, si la justicia funcionara, ¿cómo podría haber ocurrido lo de esta noche? Los labios de Yamato se movieron, pero no salieron palabras. Bajó la mano levantada y se quedó en silencio. Shinichi apartó la mirada, con el corazón helado. ¿Justicia? Por favor, en este momento, solo quiero matar. Expresó el pensamiento en su interior. Además, tercer Hokage, ya estás viejo. Lo que he perdido, lo reclamaré, yo mismo. Con esa resolución, Shinichi ignoró a su maestro y caminó directamente hacia el Jonin Tanuki semi-inconsciente, mirándolo desde arriba. Gracias, dijo Shinichi, con voz de hielo. Me enseñaste que en el mundo ninja nunca puedes relajarte ni un instante. Se arrodilló lentamente. El Rasengan en su mano derecha zumbó más fuerte a medida que se acercaba a la máscara. Hace un momento bajaste la guardia y te incapacité. Un momento después me relajé y tus camaradas se apoderaron de mí. Sus ojos eran hojas de hielo. Lección aprendida. Nunca te vuelvas arrogante ni precipitado. El Jonin gorgoteó, con los ojos mostrando alivio, como si diera la bienvenida a la muerte que se acercaba. Como agradecimiento, te enviaré en tu camino. Las palabras cayeron. Shinichi estrelló su mano derecha hacia abajo. El Rasengan se estrelló de lleno contra la máscara de Tanuki. ¡Bum! Un crujido repugnante y una explosión sorda resonaron juntos. La robusta máscara y el cráneo debajo se hicieron añicos como una sandía, deformándose bajo la fuerza violenta antes de explotar en pedazos. El rojo y el blanco se mezclaron con fragmentos de hueso y cerebro, esparciéndose en el salvaje vórtice de chakra. El cadáver decapitado se contrajo 2 veces y quedó inmóvil. Shinichi se enderezó con calma, sacudiéndose la inmundicia de los dedos, con el rostro inexpresivo y los ojos más oscuros que la noche. Miró al silencioso Yamato y luego hacia la aldea de Konoha. Vámonos, Yamato-sensei. Nuestra misión debería estar completa. Es hora de informar. Yamato asintió en silencio, le dirigió al cuerpo sin cabeza una mirada complicada, y luego otra larga mirada a Shinichi. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la aldea Osumi. Shinichi lo siguió. En el borde del sangriento campo de batalla se detuvo, echando una última mirada hacia atrás al cadáver decapitado.
El viento nocturno agitó su cabello color cuervo, y la intención asesina reprimida afloró antes de que finalmente se fuera. Mientras los dos se alejaban, un leve susurro cabalgó sobre la brisa. Sin persecución adicional. G. Danzo, ya mereces morir. Capítulo 32. Regreso a Konoha. Un silencio sepulcral. La noche era profunda, y el amanecer aún estaba lejos. Yamato, guiando a Tejima Shinichi, se reunió en el borde de un bosque con su clon de madera que había estado vigilando a Kobayashi Takeshi y Sati. El clon de madera completó su tarea y se desmoronó en un tronco podrido. Sensei. Shinichi. Al ver a los dos regresar, especialmente a Tejima Shinichi, quien solo tenía heridas leves y una respiración constante, Kobayashi Takeshi y Sati dejaron escapar un suspiro de alivio. Me alegra tanto que ambos estén bien, murmuró Sati, y su mirada recorrió la tela rasgada en la mano derecha de Shinichi y la sangre medio seca, con preocupación y un miedo persistente en sus ojos. Tejima Shinichi miró sus heridas, no dijo nada y dio un paso adelante. No se muevan. Sus manos brillaron con una suave luz de chakra verde mientras las presionaba sobre la herida en la cintura de Kobayashi y el brazo cortado de Sat. Jutsu de la palma mística. El chakra suave y lleno de vida se filtró. El dolor se alivió, el sangrado se detuvo y los cortes incluso comenzaron a cerrarse a una velocidad visible a simple vista. Kobayashi y Sat lo miraron con sorpresa. No se habían dado cuenta de que el ninjutsu médico de Shinichi fuera tan avanzado. Gracias, Shinichi-kun, dijo Sati en voz baja. Kobayashi Takeshi sonrió. Eso fue increíble, Shinichi. De acuerdo, esos son los primeros auxilios temporales. Tejima Shinichi retiró el jutsu de la palma mística. Yamato, que observaba, intervino. Tuvimos un contratiempo, pero la misión está completa. Vayamos a la aldea Osumi para informar. No hay problema, sensei. Kobayashi se apresuró a responder, luego miró a Shinichi y dudó. Shinichi, ¿estás bien? Yamato-sensei y tú se veían como si. Tejima Shinichi lo interrumpió, con voz inexpresiva. Estoy bien. La misión es lo primero. Yamato tampoco se detuvo en el tema. En marcha. Aldea Osumi. Aunque era tarde en la noche, aún brillaban muchas luces en la aldea. Los aterradores estruendos y explosiones del bosque distante ya habían despertado a los aldeanos. Nadie se atrevía a dormir. Cuando el equipo de Yamato apareció en la puerta, el anciano jefe de la aldea y un hombre llamado Eikichi se apresuraron hacia ellos, con asombro y pavor en sus rostros. N Ninja-sama, han regresado. La voz del anciano temblaba mientras su mirada se desviaba hacia el bosque. Hace un momento, ese ruido. Eikichi tragó saliva, mirando las marcas de batalla en Shinichi y Yamato. Claramente no habían sido simples bandidos de la montaña. Esa no había sido una pelea contra bandoleros ordinarios. Yamato habló con calma. Los bandidos que acosaban a su aldea han sido eliminados. Misión cumplida. Maravilloso. Gracias, nobles ninjas. El anciano casi se arrodilló, pero Yamato lo sostuvo. Han trabajado duro. Por favor, pasen la noche y permítanos mostrarles nuestra gratitud. Eikichi añadió rápidamente. ¿Sí? Las habitaciones están listas, y todos ustedes están heridos. Yamato miró a los tres genin, lo consideró y luego asintió. Abusaremos de su hospitalidad. Dentro de la casa preparada, una lámpara de aceite parpadeaba. Después del tratamiento, el agotamiento se apoderó de Kobayashi y Sat. Durmieron profundamente. Yamato y Tejima Shinichi se sentaron uno frente al otro lado de una mesa baja. Shinichi, comenzó Yamato, en voz baja, cuando regresemos, le informaré de todo al tercer Hokage exactamente como sucedió. Tejima Shinichi levantó la mirada. A la luz de la lámpara, sus ojos oscuros no revelaban nada. ¿Informar qué? Preguntó en voz baja. Terminamos una misión de rango 6 y eliminamos a los bandidos. Eso es todo. Yamato lo estudió, viendo la frialdad oculta en los ojos del chico. Sintió que su alumno había tomado alguna decisión monumental en su corazón. Por primera vez, sintió lo pesado que era ser un sensei jonin. Descansa. Regresaremos al amanecer. Eso fue todo lo que dijo Yamato al final. Shinichi no dijo nada más, cerró los ojos y se quedó tan quieto como un viejo monje. Afuera, la noche era espesa y silenciosa. Solo las cicatrices en el bosque distante probaban que algo había sucedido. Al amanecer, el equipo 1 estaba listo para partir. El anciano jefe de la aldea y Eikichi, junto con los aldeanos, vinieron a despedirlos, agradeciéndoles profusamente e introduciendo comida y agua en sus mochilas. Buen viaje, ninja-sama. Yamato asintió, y luego guió a sus tres alumnos hacia Konoha. Sin suministros ni civiles que los retrasaran, avanzaron a toda velocidad. Yamato y Shinichi marcaban el ritmo.
Kobayashi y Sat apenas lograban seguir el paso. El viaje fue silencioso, y el ambiente era mucho más pesado que a la ida. Solo Kobayashi le susurraba algo a Sat de vez en cuando. Shinichi se mantuvo en silencio, y Yamato estaba pensativo. Al anochecer, las familiares puertas de Konoha finalmente aparecieron a la vista. Kotetsu Agane, uno de los centinelas de la puerta, los vio y los saludó. Oh. Equipo de Yamato, de regreso de una misión. A su lado, Izumo Kamizuki hizo un pequeño gesto de saludo. Sí. Yamato no estaba de humor para charlar. Después de registrarse, guió al trío a través de la puerta. En la concurrida calle, al ver a la gente común y la vida pacífica, Kobayashi y Sat finalmente se relajaron, y el derramamiento de sangre de anoche ahora parecía una pesadilla lejana. Estamos en casa. Kobayashi se estiró, hizo una mueca de dolor cuando el movimiento le tiró de la herida, pero sonrió de todos modos. Yamato se detuvo y los miró. Misión cumplida. Bien hecho. Es tarde, así que el informe se pospone. Tómense el día de mañana libre. Pasado mañana a las 0800, en el lugar de siempre. ¿Sí? Gracias, Sensei. Kobayashi y Sat respondieron a la vez. Un día libre adicional era bienvenido. Shinichi simplemente asintió para demostrar que había entendido. Pueden retirarse. Yamato hizo un gesto con la mano. Nos vemos, Sensei. Shinichi, nos vemos pasado mañana. Gritaron Kobayashi y Sat, y luego se perdieron entre la multitud. Tejima Shinichi le hizo una leve reverencia a Yamato y se fue. Su silueta se extendió larga y solitaria en el atardecer. Yamato los vio alejarse, con la mirada demorándose en la dirección que había tomado Shinichi, y luego suspiró profundamente. Suspiró. Frotándose la frente, se dio la vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia el edificio del Hokage, oficina del Hokage. Afuera, la noche había caído por completo. Las luces de la aldea parpadearon una por una, pero aquí las lámparas aún brillaban. El humo blanco de una pipa se elevó en espirales, velando el rostro profundamente arrugado de Hiruzen Sarutobi. Acababa de terminar un informe. Echándose hacia atrás, dio una larga calada y exhaló lentamente. Capítulo 33. La resolución del Hokage III, viejo amigo, hablemos. ¿Realmente hay una teoría de la conspiración? ¿Cómo deberíamos juzgarlo? La espaciosa oficina estaba vacía a excepción de él. Su mirada se posó en la foto familiar sobre el escritorio. Vio a Ko sonriendo suavemente. Asuma aún joven y obstinado. Y a su lado, su hijo mayor radiante bajo el sol. Esos días se habían ido. Biwako y su hijo mayor habían fallecido hace mucho tiempo, y Asuma también. Siempre había algo que se interponía entre padre e hijo. El chico prefería vagar por ahí que volver a este hogar frío y vacío. Quizás, Hiruzen Sarutobi sentía lo mismo. En lugar de volver a esa mansión vacía llena de recuerdos y dolor, prefería quedarse en esta oficina llena de papeles, ahogándose en el trabajo para adormecer el vacío y el dolor de perder a sus seres más queridos. Antes de darme cuenta, la noche ha vuelto a caer. Hiruzen miró las luces de innumerables hogares más allá de la ventana, murmurando para sí mismo, con la voz cargada de una soledad que nadie podía compartir y el cansancio de un hombre de 70 años. En ese momento, llamaron a la puerta de la oficina. Adelante. Hiruzen frenó las emociones que se habían escapado. La puerta se abrió y Yamato entró en silencio, deteniéndose ante el escritorio, con el rostro aún cubierto por la mugre de una misión recién completada. Okage-sama. Oh, Yamato. Hiruzen sonrió suavemente al verlo, golpeando su pipa ligeramente. ¿De vuelta de la misión? A juzgar por tu aspecto, ¿las cosas no salieron bien? Los labios de Yamato se movieron, como si no estuviera seguro de cómo empezar. Finalmente habló en voz baja. Okage-sama, nosotros. Mientras tanto, en lo profundo de la base de raíz, la figura de Aburame Torne emergió, dirigiéndose a la silueta apoyada en un bastón en la oscuridad. Danzo-sama, el escuadrón de Yamato, incluido el objetivo Tejima Shinichi, regresó a Konoha hace 10 minutos y ahora ha entrado en la aldea. Shimura Danzo estaba de espaldas a él, inmóvil en las sombras, pero la mano que agarraba su bastón se apretó ligeramente. Silencio. Un silencio asfixiante se extendió a través de la oscuridad. Anoche, el escuadrón de Fuyamanaka había regresado cojeando, y las noticias que trajeron aún resonaban en su mente. El equipo Tanuki casi había sido aniquilado. Se perdió un Jonin y 3 Chunin. Y el que lo hizo fue el genin que ya consideraba en su bolsillo. Tejima Shinichi. Según el relato del Chunin sobreviviente, este no era un genin talentoso. Era un monstruo cuyo chakra se agitaba como el mar, arrojando ninjutsu a voluntad, salvaje pero astuto en la batalla. Solo contra 5 miembros de élite de raíz, había matado a 4 y lisiado a 1.
Si Fu no hubiera llegado a tiempo para intervenir, ni siquiera habrían sabido por qué el equipo de emboscada fue aniquilado. Esto no era un simple error de cálculo. Había estado completamente ciego a la verdad. Tal poder, tal potencial, y un temperamento tan indomable y despiadado. Mocoso malvado. Una vez más Shimura Danzo escupió la maldición con los dientes apretados. ¿Cuántas veces había sido ya? Desde que había puesto sus ojos en el chico de la familia Tajima, revés tras revés. Primero, lo habían abofeteado públicamente en la oficina del Hokage. Ahora se había perdido todo un escuadrón de élite. En los últimos días había perdido los estribos más veces que en todo el año anterior combinado. Tejima Shinichi era como una astilla venenosa. Cada toque traía un dolor abrasador. Aburame Torune permaneció en silencio, con la expresión detrás de su máscara insondable, aunque su cabeza gacha mostraba que estaba soportando la furia de Danzo. A partir de este momento, suspendan todas las operaciones dirigidas a Tejima Shinichi. Sí, señor. Torune aceptó la orden y se retiró. Solo en las sombras, Shimura Danzo golpeó el suelo con fuerza con su bastón. Sabía que Hiruzen lo convocaría pronto. El incidente no podía ocultarse y tendría que enfrentar la ira del Hokage. Pero Danzo nunca luchaba sin estar preparado. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la base. Es hora de visitar a Omura y Koharu. Su voz sonó en el momento justo. Necesitaba aliados, voces que pudieran contrarrestar al Hokage. Solo uniendo a los dos consejeros principales podría hacer que Hiruzen se diera nuevamente. Oficina del Hokage. Después de escuchar el informe de Yamato, el rostro de Hiruzen estaba lívido. Altamente entrenados, perfectamente coordinados, artes secretas de los Yamanaka, apuntando a Shinichi, dijo gélidamente. Dentro del país del fuego, ¿quién más se atrevería? Yamato permaneció en silencio. La respuesta era obvia. Hiruzen respiró hondo, reprimiendo su ira. Entiendo. Hizo un gesto de cansancio con la mano. Deja que Shinichi se calme. Yo me encargaré de esto. Yamato hizo una reverencia y salió. Al ver salir a Yamato, Hiruzen se sentó en silencio por un momento, con expresión grave. Alguien. La figura de un ambú apareció en un parpadeo. Notifica a Shimura Danzo, Omura Mitokado y Utatane Koharu. Repórtense a la oficina del Hokage de inmediato para un consejo de emergencia. ¿Sí? En el momento en que se dio la orden, la forma del ambú se desvaneció. Hiruzen cerró los ojos y tamborileó con los dedos sobre el escritorio mientras innumerables imágenes pasaban por su mente. El estelar desempeño de Tejima Shinichi en la Academia Ninja, su compostura durante el examen de graduación, el asombroso poder de combate que había desatado solo contra 5 miembros de élite de raíz, los riesgos mortales a los que había sobrevivido, y el rostro cada vez más arrogante de Shimura Danzo oculto en las sombras. Una y otra vez. Después del desastre del 9 colas, la presión implacable sobre los Uchiha. El empuje entre bastidores que llevó a la muerte de Sakumo Atake. El insano intento de asesinarlo a él, el Hokage, y ahora, ignorando repetidas advertencias, Danzo había despachado abiertamente a un escuadrón de élite para matar a un prodigio de la aldea dentro del país del fuego. Por tu retorcida noción de Konoha, por tu inflada hambre de poder, Danzo, has caído más allá de cualquier límite. Tratando a la aldea como tu propiedad privada, a los camaradas como herramientas, a la oscuridad como la única verdad. Sigues siendo, el camarada en el que una vez deposité tantas esperanzas, el que ayudó a construir Konoha. Tap, tap, tap. Mientras Hiruzen susurraba, el sonido de sus dedos en el escritorio se hizo más rápido y más pesado. Por fin. El golpeteo se detuvo abruptamente. Los ojos de Hiruzen se abrieron de golpe. La mirada que por lo general era tan suave ahora ardía con la agudeza de sus años de juventud. Una vasta presión ausente por mucho tiempo surgió de su encorvada figura, inundando la habitación en un instante, el aire mismo volviéndose espeso y pesado. Lentamente, Hiruzen se puso de pie y la capa de Hokage se agitó aunque no había viento. Danzo. Una voz baja llenó la oficina, ya no vacilante ni perdida, esta vez, no dejaré que te salgas con la tuya. Las hojas de Konoha no serán roídas a voluntad por alimañas como tú. El último hilo de viejo sentimiento y compromiso hacia su antiguo amigo se cortó limpiamente. Por el futuro de Konoha, por los tiernos brotes que crecían bajo el sol, ejercería la autoridad del Hokage y cortaría esa mano oculta en las sombras, extendida por demasiado tiempo, demasiado manchada de inmundicia. Esta vez no toleraría más, no cedería más. Hiruzen tomó su pincel y escribió rápidamente varias órdenes en un pergamino en blanco, estampándolas con el sello del Hokage. Capítulo 34. El aura del Sandaime Sala de reuniones del Hokage.
Hiruzen Sarutobi dejó a un lado el sombrero de Hokage y se sentó solo en la cabecera de la mesa. La tenue luz amarilla acentuaba sus arrugas en líneas aún más severas. Una pipa descansaba entre sus dedos, con humo blanco elevándose en espirales y velando la mitad de su rostro. Solo sus ojos, afilados como navajas detrás de la neblina, permanecían claros. Creak. La puerta se abrió. Omura Mitokado y Koharu Utatane entraron uno al lado del otro. En el instante en que sus ojos se posaron en Hiruzen, ambos se congelaron a mitad de paso. El familiar Hiruzen Sarutobi frente a ellos no era el Hokage amable y transigente de la vida cotidiana, sino el Sandaime que una vez había caminado a lo largo de la tercera gran guerra ninja y había sido aclamado por todas las naciones como el héroe shinobi. Los corazones de Omura y Koharu se encogieron al unísono perfecto. Intercambiaron una mirada rápida. Esto era un problema. Esta vez Danzo realmente había tocado la escama del dragón. Incluso si querían mediar, la actitud de Hiruzen esta noche dejaba en claro que el asunto no terminaría fácilmente. Omura se ajustó las gafas y habló primero, sondeando. Hiruzen, es muy tarde. ¿Ocurrió algo urgente en la frontera para que nos convocaras? Desvió el tema hacia afuera, con la esperanza de suavizar el conflicto interno. Koharu siguió su ejemplo de inmediato, con una mirada de preocupación perfectamente oportuna floreciendo en su rostro. Sí, a menos que haya ocurrido un incidente grave, ¿por qué llamarnos a esta hora? ¿Ha hecho algún movimiento alguna aldea? La pipa de Hiruzen exhaló volutas de humo que ocultaban su expresión. No respondió directamente. Simplemente señaló las sillas a su lado. Siéntense. Su tono era duro. Hablaremos, una vez que llegue Danzo. Omura y Koharu obedecieron, intercambiando otra mirada pesada. La postura de Hiruzen despojó de su peso a todos los argumentos preparados de antemano. Momentos después, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Danzo Shimura, apoyado en su bastón, entró lentamente. En el momento en que su único ojo cruzó el umbral, se clavó en la figura a la cabecera. Espalda recta, mirada como una antorcha, mirando directamente a través del humo. La postura del héroe shinobi, ausente durante mucho tiempo, hizo que el corazón de Danzo cayera en picado. Surgieron recuerdos desagradables. Danzo sabía exactamente cuán aterrador se volvía Hiruzen en este modo, y sin embargo, cuando su visión periférica captó a Omura y Koharu sentados rígidamente cerca, sus tensos nervios se relajaron un poco. Con esos dos presentes, al menos, las cosas no podrían deslizarse hacia el peor de los resultados. Sus conversaciones secretas anteriores se convirtieron ahora en el único apoyo psicológico de Danzo. Con ese pensamiento llegó a su asiento, y su bastón golpeó el suelo con un clac seco. Danzo levantó la cabeza, con su único ojo encontrándose con el de Hiruzen mientras fingía ignorancia. Hiruzen, ¿una reunión de emergencia? ¿Para qué? Hiruzen finalmente levantó los párpados, y su mirada recorrió el cuerpo envuelto en vendajes de Danzo y se fijó en ese único ojo. Sin cumplidos, fue directo al grano, con voz helada. Bien, estás aquí. Hizo una pausa, dejando que el silencio asfixiante se mantuviera durante varios segundos antes de continuar. Ahora que todos están presentes, comencemos. Esas palabras instantáneamente contuvieron el aliento de los otros tres. Omura se ajustó las gafas. Koharu enderezó inconscientemente la columna, mientras el único ojo de Danzo se entrecerraba. Habían asumido que la noche terminaría en el regaño habitual. Pero cada movimiento de Hiruzen cubría sus corazones con la pesadez de una tormenta en ciernes. Sin darles más tiempo para prepararse, Hiruzen lanzó la bomba. Anoche, el genin de Konoha, Tejima Shinichi, mientras llevaba a cabo una misión de rango C dentro del País del Fuego, fue emboscado por 5 ninjas no identificados, altamente entrenados y perfectamente coordinados. El enemigo empleó el jutsu de transferencia de mente, un arte secreto del clan Yamanaka, en un intento de capturar o matar a un shinobi de la hoja. Con cada oración su tono se volvía más pesado y sus ojos más agudos. Danzo, ¿tienes algo que explicar? El ojo de Danzo parpadeó, con el rostro inexpresivo. ¿Atacantes desconocidos, qué tienen que ver conmigo? Tal vez espías de otra aldea. Ah. Es así. Hiruzen arrojó un informe sobre el escritorio. Entonces, ¿cómo explicas los fragmentos de tela estándar de raíz que quedaron en la escena, y la declaración de Yamato de que sus tácticas y el uso del arte secreto Yamanaka reflejan exactamente a los de raíz? Al ver la tensión, Omura intervino. Hiruzen, puede haber más en esto. Danzo maneja los asuntos más oscuros de la aldea. Muchos enemigos podrían hacerse pasar por operativos de raíz. Koharu intervino. En efecto, los jirones y las descripciones por sí solos no son concluyentes. Además, Tejima Shinichi regresó a salvo. Tal vez solo fue un malentendido.
¿Malentendido? La voz de Hiruzen se elevó con furia. 5 ninjas de élite, un Jonin y 4 Chunin, emboscando a un genin recién graduado. Un malentendido. Si la fuerza de Shinichi no hubiera superado con creces las expectativas y no hubiera luchado por su vida, ahora sería un cadáver frío, o alguna herramienta indescriptible. Bajo el feroz interrogatorio de Hiruzen, el rostro de Danzo se ensombreció, pero se aferró a su argumento. ¿Pruebas? Unos cuantos jirones y afirmaciones subjetivas, ¿cómo prueban la participación de raíz? Hiruzen, como Hokage, ¿condenarías a un anciano basándote en meras especulaciones? Alguien podría estar incriminándonos para sembrar conflictos internos. Trató de enturbiar las aguas y desviar el asunto hacia una conspiración externa. ¿Especulación? Hiruzen arrojó otro informe sobre la mesa con un crujido atronador. Los fragmentos de tela estándar de raíz coinciden con precisión con el material y el tejido registrados en los registros de adquisiciones de los Anbu para suministros de raíz. Yamato experimentó personalmente sus tácticas, idénticas a la coordinación de raíz, y el jutsu de transferencia de mente, el arte secreto del clan Yamanaka, el cual es imposible de imitar para los forasteros. ¿Son todas estas coincidencias? Alguien podría simplemente falsificarlas. Hiruzen, ahora decidido, presionó su ataque sin descanso. Al ver el estancamiento, Omura volvió a intentar mediar. Hiruzen, incluso si es cierto, podría tratarse simplemente de una acción no autorizada por parte de ciertos individuos de raíz, no necesariamente una orden directa de Danzo. Cuando uno maneja las sombras, los subordinados pueden malinterpretar. Koharu se hizo eco apresuradamente. En efecto, Hiruzen. Hasta que los hechos estén claros, las conclusiones deberían esperar. El chico regresó ileso. No se hizo ningún daño irreversible. Una investigación interna puede decidir cualquier castigo más adelante. Capítulo 35. El veredicto del Hokage Omura Mitokado y Utatane Koharu intentaron interceder, pero Hiruzen Sarutobi actuó como si no los hubiera escuchado. Su mirada permaneció fija en el rostro de Danzo Shimura. Al ver que el otro hombre todavía intentaba negarlo todo y echarle la culpa a otro, Hiruzen levantó lentamente su pipa, dio una larga calada y dejó que el humo blanco se elevara en espirales, velando la decepción que se agitaba en sus ojos. Como siempre, no has cambiado, Danzo. Hiruzen hizo una pausa y luego apuntó directamente a la cicatriz más frágil y cuidadosamente oculta en el corazón de Danzo. Al igual que en aquel entonces, cuando nuestro maestro necesitaba que alguien diera un paso al frente. Nunca te atreviste a ser el primero en levantarte cuando el deber, incluso la muerte, era exigido. En el instante en que esas palabras aterrizaron. ¡Bum! Danzo se tambaleó como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Su bastón se le escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito. Venas inyectadas en sangre inundaron su único ojo, y su cuerpo tembló incontrolablemente. En aquel entonces. Un chirrido ronco raspó la garganta de Danzo, y su rostro se tornó blanco como el papel. El recuerdo que había enterrado como la mayor vergüenza de su vida fue sacado a la luz por Hiruzen sin piedad. Ese momento de vacilación, ese momento de retirada, había convertido a Hiruzen en el Hokage elegido, mientras que él mismo fue condenado a la sombra eterna y al interminable si tan solo hubiera. Era la espina que siempre llevaría en el corazón, la fuente de todas las obsesiones y locuras que siguieron. Esas palabras aparentemente sin peso destrozaron hasta la última barrera en su mente de manera más brutal que cualquier acusación. Silencio. Hiruzen, cierra la boca. Danzo levantó la cabeza de golpe, rugiendo en una furia de dolor expuesto e histeria. ¿Sí? Lo hice, ¿y qué? Gritó la admisión, con el pecho agitado y las facciones torcidas. El repentino arrebato dejó a Omura y Koharu estupefactos. Miraron del delirante Danzo al rostro de hierro de Hiruzen, se tragaron las palabras de consuelo que estaban a punto de ofrecer y negaron con la cabeza con resignación. Décadas juntos les habían enseñado las obsesiones de Danzo, sus ambiciones y el arrepentimiento de toda la vida que lo carcomía. Porque lo entendían, sabían cuán mortal había sido la calmada oración de Hiruzen. Ahora que la vasija estaba rota, que los pedazos cayeran donde quisieran. Hiruzen observó al Danzo completamente desenmascarado, con la decepción al desnudo en sus ojos. Esa mirada apuñaló de nuevo el corazón de Danzo, ya deformado por el arrepentimiento y la fijación. Todo lo que hice fue por Konoha. Danzo aulló, tratando de ahogar su propia vergüenza con el volumen de su voz. Mira a Tejima Shinichi. ¿Acaso un genin normal posee un chakra como ese, esos interminables jutsus de alto nivel? Semejante poder incontrolable debe ser guiado, controlado. Dio un paso adelante, blandiendo lo que creía que era su argumento triunfal.
Te lo dije hace mucho tiempo. Tiene el linaje Senju, un vasto chakra, un cuerpo resistente, el recipiente perfecto para Jinchuriki. Asígnalo como el respaldo del Jinchuriki del 9 colas. Si Uzumaki Naruto alguna vez pierde el control, transferimos la bestia con cola al instante y mantenemos estable el arma definitiva de la aldea. No es esa la opción responsable. Sin embargo, te negaste, una y otra vez, escondiéndote detrás de tu suave voluntad de fuego, parloteando sobre respetar el futuro del niño. Dejar que tal poder se descontrole es una verdadera irresponsabilidad. Entrégalo a Raíz, moldéalo y contrólalo, y se convertirá en el arma más fuerte y confiable de Konoha. ¿Dónde está el error en eso? Arma. La furia reprimida de Hiruzen detonó. Él también dio un paso adelante, respondiendo a Danzo mirada por mirada. Afirmas actuar por Konoha, pero no ves a ninguna persona viva. Solo herramientas y contenedores que se disponen a voluntad. Señaló a Danzo, con cada palabra resonando como metal golpeado. Tejima Shinichi es un ninja de Konoha con padres, camaradas, su propia voluntad y futuro, no tu plan de respaldo desechable, ni un implemento frío para tu oscuro gobierno. Marcar a los niños de la aldea como contenedores antes de que puedan florecer, despojarlos de toda posibilidad y arrastrarlos a la oscuridad eterna, ¿esa es tu filosofía de Konoha primero? Danzo, tu locura te ha hecho olvidar el significado mismo de protección. Tu supuesta raíz no bebe alimento sino veneno que pudre el futuro de la aldea. Hiruzen. Danzo gruñó como una bestia, con el chakra surgiendo incontrolablemente, y la intención asesina espesando el aire. No entiendes nada. Sin control y poder absolutos, el mundo ninja nos aplastará. Tu ingenuidad destruirá Konoha. Hiruzen replicó. El que destruirá Konoha eres tú, una bestia cegada por el poder y la oscuridad. En momentos su choque ardió al rojo vivo, con décadas de convicciones en conflicto explotando a través de la cámara, dejando a Omura y Koharu pálidos y sin palabras. Al ver que la situación estaba a punto de salirse de control, Hiruzen respiró hondo y reprimió su furia y dolor. Las palabras no tenían sentido. Había llegado el momento del ajuste de cuentas final. Tu locura termina aquí, Danzo. El rugido de Hiruzen superó el bramido de Danzo. La raíz que comandas hace tiempo que se desvió de su propósito. Ya no es el escudo oculto de la aldea, sino un cáncer que engendra corrupción y devora el futuro. Luego, bajo la pupila repentinamente contraída de Danzo y los ojos horrorizados de los consejeros, Hiruzen pronunció el veredicto sin vacilar. Por la autoridad del tercer Hokage, por la presente disuelvo la estructura independiente de raíz. Todo el personal, el equipo y los registros deben ser transferidos a los Anbu en un plazo de 24 horas. Después de una revisión, cada miembro será puesto bajo el mando unificado de los Anbu. Mientras hablaba, la mirada de Hiruzen se clavó en el pálido Danzo. Danzo Shimura es despojado de su posición como consejero de los ancianos y no interferirá en los asuntos de la aldea de ninguna forma a partir de este momento. Era más que la destitución de poder. Era un destierro total. Hiruzen. ¿Cómo te atreves? Chilló Danzo, con la furia inundando sus ojos, y el chakra azotando a su alrededor a punto de estallar. Omura y Koharu se pusieron en pie alarmados. Hiruzen, no puedes. Un castigo tan severo puede destrozar la aldea. Mi decisión se mantiene. Inquebrantable bajo la mirada asesina de Danzo, Hiruzen remató con las mordaces palabras. Yo, soy el Hokage. El silencio cayó como la tapa de una tumba sobre la oficina. El chakra y el aura asesina alrededor de Danzo retrocedieron. Se quedó petrificado. Omura y Koharu se dejaron caer de nuevo en sus asientos. Hiruzen inspeccionó la mesa congelada y no habló más. Extendió la mano, levantó el sombrero de Hokage del escritorio y se lo puso en la cabeza. Su ala ancha arrojó sombra sobre sus ojos. Sin echar otra mirada a los tres, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Crack. La puerta se abrió. Entonces. ¡Bum! La pesada puerta de madera se cerró de golpe tras él, y el ruido sordo resonó en la silenciosa habitación. Ese sonido se estrelló contra el pecho de Danzo como un golpe físico. Se sobresaltó como si despertara de una pesadilla. Su ojo vacante tembló, se volvió a enfocar y fue tragado por una humillación y una rabia ilimitadas. Capítulo 36. Un veredicto más allá de las expectativas al día siguiente, a plena luz del día. Una rara y tranquila mañana en la casa Tejima. Morichi acababa de recoger la mesa y Tejima Kasuto ya se había ido a su turno en el hospital. Tejima Shinichi se había puesto ropa cómoda para moverse y estaba a punto de salir. Con un raro día libre, no tenía intención de holgazanear. Planeaba ir al campo de entrenamiento para consolidar su recién dominada cuchilla torbellino de agua dura y griega.
Digerir las percepciones obtenidas de la lucha a vida o muerte de anoche. Justo en ese momento, sonó un golpeteo constante en la puerta. Toc, toc, toc. Morichie se sorprendió. ¿Quién podría ser a esta hora? Secándose las manos, caminó hacia la puerta y gritó. Ya voy, ¿quién es, por favor? Una voz anciana llegó desde afuera. Soy yo, Sarutobi Hiruzen. Morichie se congeló a mitad del movimiento, con un destello de sorpresa cruzando por su rostro. Apresuradamente abrió la puerta. Allí de pie con la túnica ceremonial completa y el sombrero de Hokage no era otro que el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen. «Ese señor Hokage», exclamó Morichie, inclinándose instintivamente. ¿Por qué está aquí en persona? Por favor, pase. Estaba atónita. Los días del Hokage estaban repletos, ¿por qué aparecería de repente sin previo aviso? No tenía precedentes. Sarutobi Hiruzen hizo un gesto con la mano, sonriendo cálidamente. No hay necesidad de formalidades, Chide. Pasaba por aquí y quería ver cómo estaban las cosas. Tengo algo que discutir con Shinichi. Su mirada se deslizó más allá de ella hacia Tejima Shinichi, quien había caminado hacia la entrada al escuchar la conmoción. ¿Me buscaba? Tejima Shinichi también estaba sorprendido, pero ya tenía una buena idea de por qué. El corazón de Morichie se encogió. Como ex-Jonin especial, sintió al instante algo inusual. ¿El Hokage viniendo personalmente por Shinichi? Había salido algo mal con la misión de ayer. Oh. Reprimiendo sus dudas, se hizo a un lado rápidamente. Señor Hokage, por favor pase. Shinichi, invita al Hokage a sentarse. Tejima Shinichi dio un paso adelante y se inclinó levemente. Señor Hokage. Sarutobi Hiruzen lo miró, sonrió, pero no hizo ningún movimiento para entrar. No es necesario, Chide. Habló suavemente, volviéndose hacia Shinichi. Shinichi, ¿tienes un momento? Si no te importa, ¿caminas con un anciano y charlamos? La sugerencia sorprendió a Morichie aún más. Un destello de asombro cruzó por los ojos de Tejima Shinichi, pero se calmó rápidamente. Sí, señor Hokage. Asintió. Al ver a su hijo irse con el Hokage, la inquietud de Morichie se profundizó. Se apoyó contra el marco de la puerta, con las cejas fruncidas. Desde que Shinichi se graduó de la Academia Ninja, había sentido en él cambios sutiles e indescriptibles. Como su madre, había empezado a preguntar varias veces, solo para tragarse las palabras. Shinichi claramente no quería que lo supieran, descartándolo con un casual misión. Y ahora el mismísimo Hokage había venido, específicamente para charlar con él, suspiró suavemente, con una mezcla de impotencia y preocupación arremolinándose en su corazón. ¿Qué carga ha asumido este niño solo? Tejima Shinichi caminaba medio paso detrás de Sarutobi Hiruzen mientras paseaban por la tranquila calle residencial. La luz del sol matutino se filtraba a través de las hojas en manchas moteadas. Sarutobi Hiruzen no habló de inmediato, fumando su pipa como si estuviera ordenando sus pensamientos. Shinichi no lo apresuró, esperando pacientemente. Finalmente, en un pequeño parque apartado, el Hokage se detuvo, se dio la vuelta y lo miró con ojos complejos antes de hablar lentamente. Yamato ya me ha informado en detalle sobre los eventos de ayer. Hizo una pausa y su voz bajó de tono. Tú, has sufrido. Tejima Shinichi le sostuvo la mirada, suspiró y respondió rotundamente. Solo fue una misión, señor Hokage. No es necesario. La excesiva calma del chico hizo que Sarutobi Hiruzen suspirara para sus adentros. El niño estaba conteniendo un fuego, una rabia casi capaz de abrasar el mundo y. Una intención asesina. Los que te atacaron, el Hokage dio una larga calada a su pipa, exhalando humo que velaba su expresión, me he ocupado de ellos. Los ojos de Tejima Shinichi parpadearon. Esperó el resto. Danzo Shimura ha sido despojado de su autoridad como consejero de los ancianos y se le prohíbe participar en los asuntos de la aldea, declaró Sarutobi Hiruzen con una finalidad de hierro. Su organización raíz queda disuelta a partir de ahora. Todo el personal se integrará bajo el mando unificado de los Anbu. Esas dos frases ligeras detonaron como dos truenos silenciosos junto a los oídos de Tejima Shinichi. La calma en su rostro se resquebrajó como un espejo. Sus oscuros ojos ámbar se abrieron de par en par, reflejando claramente la figura inexpugnable del Hokage. ¿Qué? La exclamación estalló involuntariamente. ¿Había escuchado correctamente? ¿Despojar a Danzo de sus poderes como anciano? ¿Disolver a raíz? ¿Era este realmente el mismo tercer Hokage que recordaba, a menudo equilibrando fuerzas, a veces incluso pareciendo indeciso, capaz de tal movimiento? La mente de Tejima Shinichi se quedó en blanco por un instante.
Había asumido que la visita personal del Hokage, a lo sumo, reafirmaría las reglas de la aldea, ofrecería un cortés consuelo o le advertiría sutilmente contra represalias privadas. Ya se había preparado para esa respuesta estándar. Nunca había imaginado una resolución tan trascendental. ¿Qué significaba esto? Significaba que la red en la sombra de décadas de antigüedad de Danzo fue desarraigada, al menos en la superficie. Significaba que la serpentina raíz que acechaba en las sombras de Konoha fue sacada a la luz y puesta bajo la supervisión directa del Hokage. Significaba que Shimura Danzo quedaba completamente marginado, convertido en un ex anciano sin nada más que antigüedad y cero poder. Era nada menos que cortar los cimientos mismos debajo de él. Tejima Shinichi casi podía imaginarse las contorsiones en el rostro de Danzo cuando escuchara la noticia. Mucho más devastador que perder a unos pocos subordinados, o incluso un asalto directo, esta era la negación total y el pisoteo de todo lo que el anciano paranoico había pasado su vida persiguiendo. Se quedó mirando inexpresivamente al Hokage fumando su pipa, con las facciones medio ocultas por el humo. En ese momento, la imagen de Sarutobi Hiruzen pareció superponerse con la figura que observaba la aldea desde la roca del Hokage y el héroe shinobi que había aterrorizado a los enemigos durante la tercera gran guerra ninja. Esa decisión y el puño de hierro de un verdadero Kage, parecían haber regresado. Tejima Shinichi respiró hondo, estabilizando a la fuerza la agitación en su interior, sin embargo, su voz aún temblaba un poco. Señor Hokage, ¿usted habla en serio? Sarutobi Hiruzen observó la rara conmoción en su rostro, exhaló un lento anillo de humo, con los ojos profundos. No estoy tan senil como para bromear sobre tales cosas. Hizo una pausa y su tono transmitía una certeza final y pesada. Las órdenes han sido emitidas. Mientras hablamos, ya se están llevando a cabo. Tejima Shinichi se quedó en silencio. Capítulo 37. El fruto amargo de la indulgencia. Tejima Shinichi se quedó en silencio. Con la cabeza gacha, observaba los fragmentos de luz esparcidos por las hojas en el suelo mientras una tormenta se desataba en su interior. La noticia había golpeado tan fuerte que no sabía cómo responder. ¿Era este realmente el tercer Hokage que conocía, uno que por lo general vacilaba entre el compromiso y la fuerza? ¿Tan decidido, tan, totalmente intransigente? Levantó lentamente la cabeza, miró al anciano cuya espalda parecía haberse enderezado de repente, y preguntó con sentimientos encontrados. ¿Vale la pena? Hizo una pausa, sopesando sus palabras, y finalmente habló. Sé algo de la historia de raíz, se ha ocupado de innumerables sombras para Konoha. Llegar tan lejos por un solo genin. Romper por completo con Danzo Shimura, e incluso arriesgar el equilibrio de larga data dentro de la aldea, ¿no es un precio demasiado alto? Hiruzen Sarutobi se encontró con la mirada inquisitiva de Tejima sin responder de inmediato. Simplemente dio una larga calada a su pipa, dejando que el humo acre se arremolinara en sus pulmones como si estuviera saboreando el amargo regusto de décadas de luchas de poder. Después de un largo momento exhaló lentamente un anillo de humo. Vale la pena. Dos simples palabras, y sin embargo, tenían el peso de una montaña. Shinichi, ¿preguntas si vale la pena? La convicción de Hiruzen se endureció. Entonces déjame decirte lo que realmente significa valer la pena. Donde las hojas danzan, el fuego arde eternamente. Esa llama seguirá iluminando la aldea y haciendo brotar nuevos capullos. Recitó en voz baja el credo grabado en los huesos de cada ninja de Konoha. Pero, ¿quién debería encender esa llama? ¿El futuro de quién debería iluminar? Los ojos de Hiruzen Sarutobi se clavaron en Tejima Shinichi. Los jóvenes son la esperanza del mañana, los brotes a punto de romper la tierra. Nosotros, los ancianos, deberíamos cortar las zarzas y protegerlos de las tormentas para que puedan crecer libremente bajo el sol. No arrojarlos a hornos oscuros mientras aún son tiernos para ser forjados en herramientas frías, o tratados como contenedores desechables que se pueden cambiar y sacrificar a voluntad. Al escuchar la palabra contenedores, la voz de Hiruzen se agudizó, con una crítica indisimulada. Danzo estaba equivocado, desastrosamente equivocado. Solo veía la oscuridad como el camino, equiparaba el control con la protección y apostaba el futuro de la aldea en la despiadada explotación y el sacrificio de los individuos. Ya había traicionado el propósito original de raíz. Una leve ronquera se coló en la voz de Hiruzen, como si estuviera reabriendo una vieja cicatriz. Y una vez, yo también me equivoqué. Pensé que mantener la paz superficial y el equilibrio interno, e incluso tolerar ciertas sombras, era una sabiduría necesaria.
Subestimé lo rápido que se propaga a la oscuridad, cómo el poder corroe el corazón, fui indulgente con la obsesión de Danzo e incluso condoné en silencio tragedias que nunca debieron haber ocurrido. El arrepentimiento parpadeó en los ojos de Hiruzen, y luego fue reemplazado por una luz más firme. Pero no se debe permitir que los errores continúen. El sacrificio no debe ser el destino impuesto a la próxima generación. La verdadera voluntad de fuego es el legado, la protección, la creencia en las infinitas posibilidades del mañana, no estrangular los capullos de la nueva era con el frío cálculo de la antigua. Hiruzen dio un paso adelante. La tremenda aura del héroe shinobi se desplegó de nuevo, haciendo latir el corazón de Tejima con fuerza. Soy el tercer Hokage, un ninja criado bañándose en la voluntad del primero y del segundo. Puede que haya dudado y transigido, pero mi determinación de proteger a Konoha y a estos niños nunca ha flaqueado. Si algún día Konoha necesita que alguien dé un paso al frente y cambie su vida por la aldea, por un futuro para todos ustedes, los jóvenes. La voz de Hiruzen resonó, inflexible y grandiosa. Entonces yo, como el cuarto en aquel entonces, me pararé al frente sin dudarlo. Con este cuerpo desgastado quemaré mi última luz y calor para pavimentar el camino para ustedes. Eso, es lo que significa ser Hokage. Esa, es la voluntad de fuego que entiendo y prometo defender con mi vida. Cuando las palabras cayeron, incluso el pequeño y tranquilo parque pareció quedarse en silencio. Tejima Shinichi contempló al tercer Hokage, cuya aura ahora resplandecía. No dudaba de la sinceridad del anciano ni de su disposición a sacrificarse por la aldea. Después de todo, en la línea de tiempo original este anciano ciertamente había dado su vida cuando Orochimaru atacó, cumpliendo con el deber del Hokage al sellar al primero y al segundo y tratando de llevarse a Orochimaru con él. Esa resolución estaba fuera de toda duda. Sin embargo, para Tejima, ese mismo sacrificio era, en parte, el fruto amargo de la propia filosofía política de Hiruzen y su indulgencia pasada. ¿Por qué? Imaginen. La autoproclamada aldea número 1 del mundo ninja, durante sus prestigiosos exámenes Chunin, tenía una defensa tan endeble que Orochimaru, liderando a un puñado de élites de la arena oculta, algunos de Otogakure y una bestia con cola enfurecida, sumió todo en el caos. Era casi increíble, un hazmerreír. A juicio de Tejima, Tsunagakure no podría haber enviado un verdadero ejército a las profundidades del País del Fuego. Eso habría sido un suicidio. La supuesta invasión fue esencialmente un plan de Orochimaru, reforzado por parte de las fuerzas de la arena más un Shukaku mal controlado liberado de un Jinchuriki imperfecto. Sin embargo, una alineación así había cargado directamente contra el corazón de Konoha y causado estragos masivos. ¿Dónde estaba la red de alerta temprana de la aldea? ¿Dónde estaban las fuerzas de defensa permanentes? ¿Qué estaban haciendo esos clanes de élite de Konoha? Capítulo 38. ¿No es obvio? Los pensamientos de Shinichi se aceleraron. Aún más ridículo. Cuando la bestia con cola se descontroló, la aldea terminó confiando en un grupo de genin recién graduados para perseguirla y detenerla. Estaban apostando literalmente la seguridad de la aldea a la suerte y al potencial de unos pocos niños. ¡Qué absurdo! Lo que más asombró a Tejima Shinichi fue que, mientras el tercer Hokage estaba atrapado dentro de la formación de las 4 llamas violetas de los 4 del sonido, ninguno de los Jonin de élite o los expertos Anbu de Konoha en el exterior intentó siquiera aplastar la barrera y rescatar a su Hokage. Era imposible. ¿O había alguna regla invisible o entendimiento tácito, que los restringía? ¿O podría ser que los altos mandos mismos estuvieran enredados en una inercia y un compromiso profundamente arraigados, de modo que en el momento crítico nadie estuviera dispuesto, nadie se atreviera a asumir el riesgo de romper el estancamiento? Cualquiera que fuera el motivo, expuso un colosal peligro oculto detrás de la fachada pacífica de Konoha. Y todo esto era inseparable del estilo de gobierno de larga data del tercero, uno que valoraba el equilibrio por encima de todo, a veces hasta el punto de la indecisión. A los ojos de Tejima Shinichi, el sacrificio final de Sarutobi Hiruzen fue innegablemente trágico y digno de respeto, sin embargo, se sintió más como un acto de expiación. Pagar un precio amargo por fallas administrativas pasadas en lugar de una caída del telón perfecta. Si tan solo hubiera erradicado los males internos de la aldea antes y de manera más decisiva, quizás nada de esto hubiera sucedido. Al observar al pensativo y de ojos profundos Tejima Shinichi, Sarutobi Hiruzen no podía leer cada pensamiento que se arremolinaba en la mente del chico, pero aún podía sentir el distanciamiento persistente. Suspiró y habló con seriedad. Shinichi, no pretendo discutir sobre lo correcto o lo incorrecto en el pasado. Pero espero que entiendas, y creas.
Mientras siga respirando, mientras lleve este sombrero, nunca permitiré que nadie, bajo ningún pretexto, imponga oscuridad y sacrificio a tu generación. El futuro de Konoha debe ser escrito por ustedes, bajo el sol, eligiendo su propio camino por su propia voluntad. Esta es mi promesa, Sarutobi Hiruzen, como el tercer Hokage, para ti y para cada joven brote en Konoha. Sus palabras resonaron a través del silencioso parque, transmitiendo la última obstinación de un anciano. Tejima Shinichi finalmente levantó la mirada, encontrándose de nuevo con los ojos curtidos por el clima de Sarutobi Hiruzen. Después de un momento de silencio, la pregunta que lo había perseguido durante tanto tiempo se le escapó. Hokage-sama, hay algo que siempre me he preguntado. ¿Por qué Shimura Danzo está obsesionado conmigo? ¿Solo porque soy el mejor estudiante de este año? Por lo que sé, los mejores estudiantes anteriores, e incluso algunos otros ninjas talentosos, nunca recibieron una atención tan especial. ¿Por qué solo yo? ¿Hay algo más que no sé? Al escuchar la pregunta, el rostro de Sarutobi Hiruzen se contrajo, y una mezcla de complejidad y culpa brilló en sus ojos. Ya que preguntas, muy bien. Con tu fuerza actual, tienes derecho a saberlo. Respiró hondo, encontrándose con la mirada inquisitiva de Tejima Shinichi con franqueza. La razón por la que Danzo está obsesionado contigo, además de tu asombroso talento y chakra, es que valora el linaje que heredaste del clan Senju. ¿Linaje Senju? Tejima Shinichi frunció el ceño, esperando el resto. Sarutobi Hiruzen vaciló y luego preguntó. Shinichi, has oído hablar de Jinchuriki, ¿no es así? Tejima Shinichi reflexionó, respondiendo con verdades a medias. Lo sé. Mis padres me hablaron sobre el arte prohibido de sellar bestias con cola en humanos. Hace 12 años, cuando el 9 colas arrasó la aldea, aunque yo aún no había nacido, hablaron de ello. Bien. Entonces esto será más fácil de explicar. Él, te ve como un recipiente de repuesto para el 9 colas. ¿Un recipiente, de repuesto para el 9 colas? Los ojos de Tejima Shinichi se iluminaron. Si eso es todo, viejo Danzo, deberías haberlo dicho antes. Criar a un pequeño zorro dentro de mí no está fuera de discusión. ¿Feliz? Lo acariciaré. ¿No estás feliz? Solo le diré. 9 colas, eres demasiado poderoso, necesitas... Exactamente. La voz de Sarutobi Hiruzen era gruesa por la ira reprimida. Él cree que el actual Jinchuriki del 9 colas es emocionalmente inestable, un gran riesgo. Con tu enorme chakra y físico robusto, eres su plan de respaldo perfecto para hacerte cargo del 9 colas en caso de que el actual anfitrión pierda el control, asegurando que la aldea no pierda su poder estratégico. Así que por eso, ahora todo tenía sentido. ¿Por qué Danzo lo persiguió implacablemente, incluso despachando a la élite de raíz para secuestrarlo? No era solo su talento. Su papel había sido predefinido hace mucho tiempo. Una mecha que podría encenderse en cualquier momento. De repente, Sarutobi Hiruzen miró por encima del hombro de Tejima Shinichi hacia el rostro del cuarto en la roca Hokage. La luz del sol delineaba el rostro de piedra. Por un momento, el cabello dorado y los ojos azules, gentiles pero resueltos, parecieron cobrar vida, fusionándose en su memoria con la pareja que lo había dado todo por la aldea. En cualquier caso, nunca aprobaré este plan del recipiente de repuesto. Creo en el actual Jinchuriki. Ha heredado la voluntad y el carácter de sus padres. Con la orientación adecuada superará sus pruebas, dominará verdaderamente ese poder, y se convertirá en un pilar que proteja a Konoha. Tejima Shinichi asintió pensativamente y añadió de manera casual. Si es Naruto, aunque por lo general se ve un poco lento, definitivamente puede hacerlo. Sí, lo que dijiste es. Sarutobi Hiruzen asintió con la cabeza, pero a mitad de sus palabras su expresión se congeló, y sus pupilas se contrajeron. Su compostura siempre firme se resquebrajó. Casi gritó. Tú, ¿cómo es posible que sepas que Uzumaki Naruto es el Jinchuriki del 9 colas? Esa información es uno de los mayores secretos de la aldea. Aparte de un puñado de altos mandos y personal relacionado, nadie lo sabe. ¿Cómo diablos se enteró Tejima Shinichi? Al ver la violenta reacción del tercero, Tejima Shinichi parpadeó y luego soltó una suave carcajada, como si el Hokage hubiera preguntado algo completamente ridículo. Hokage-sama, ¿no es obvio? Capítulo 39. ¿Una voluntad de fuego, obvio? Las cejas de Hiruzen se fruncieron fuertemente. La sospecha en su corazón se profundizó. Desde niños hasta adultos, casi todos en la aldea maldicen a Uzumaki Naruto a sus espaldas, o en su cara, llamándolo monstruo, la encarnación del 9 colas. Además de eso, la edad de Naruto coincide perfectamente con el desastre del 9 colas hace 12 años.
Después de la calamidad, el supuesto 9 colas desapareció, y de repente la aldea tuvo un niño al que todos rechazaban y aborrecían, etiquetado como el 9 colas. ¿No es eso tan bueno como señalar con el dedo y anunciar a todos? ¿Uzumaki Naruto es el recipiente de ese monstruo? Tejima Shinichi ladeó la cabeza y abrió las manos. ¿No es obvio el vínculo? Con un poco de observación y pensamiento, cualquiera podría llegar a esa conclusión, ¿verdad? Habiendo destrozado finalmente esta contradicción ridícula, Tejima Shinichi sintió un regocijo indescriptible. La supuesta verdad ultrasecreta se había convertido hace mucho tiempo en un secreto a voces bajo las maldiciones y el rechazo diarios de los aldeanos. Una máscara que solo los altos mandos seguían manteniendo de forma ridícula. Entonces, ¿de qué se supone que deba sorprenderse exactamente? La réplica final de Shinichi aterrizó como una bofetada en el rostro de Hiruzen. Hiruzen estaba completamente atónito. Abrió la boca para discutir, pero no encontró palabras. Había creído que la identidad de Naruto estaba oculta de manera segura, sin darse cuenta nunca de que en el prejuicio y los chismes de los aldeanos, el secreto se había convertido en una hoja de papel transparente, completamente frágil ante cualquier ojo perspicaz. La lógica simple y directa de Shinichi destrozó el autoengaño al que se había aferrado durante tanto tiempo. Así que el secreto, fermentado por el rechazo colectivo y el paso del tiempo, era en realidad muy frágil. Una oleada de culpa brotó en el corazón de Hiruzen. No solo no había logrado proteger al hijo de Minato y Kusina, sino que había dejado que Naruto creciera en un entorno retorcido y cruel, soportando una malicia que nunca debió haber sido suya. La figura encorvada del anciano parecía aún más vieja y solitaria bajo la luz del sol, como si toda vitalidad se hubiera desvanecido. Después de un largo rato, Hiruzen levantó lentamente la cabeza hacia la distante roca del Hokage, con la mirada puesta en su propia imagen más joven, y murmuró. Quizás, realmente es hora de que me retire. Siguiendo la voz, Shinichi miró el abatimiento y la confusión en el rostro de Hiruzen. En lugar de ofrecer consuelo, asintió con total acuerdo. En ese punto, estoy completamente de acuerdo, Hokage-sama. Hiruzen contuvo el aliento. Se dio la vuelta, casi sin atreverse a creer que Tejima Shinichi se atreviera a estar de acuerdo con él en esto. Shinichi le sostuvo la mirada sin pestañear. El mundo pertenece a los jóvenes al final. Sus ojos recorrieron la distante roca del Hokage antes de regresar a Hiruzen. Como usted dice, la voluntad de fuego. Donde las hojas danzan, la llama perdura. Por muy brillantes que ardan las hojas viejas, algún día se convertirán en cenizas. Solo los nuevos brotes que brotan y crecen constantemente pueden mantener este bosque eternamente vivo. Las hojas viejas, que se aferran demasiado tiempo, bloquean la luz del sol y la lluvia, obstaculizando los nuevos brotes. Caer a tiempo, convirtiéndose en barro de primavera, puede ser el mayor regalo para el gran árbol. Y usted, Hokage-sama, está eligiendo convertirse en ese mismo barro de primavera, ¿no es así? Al escuchar esto, Hiruzen se congeló. Se quedó mirando al joven de cabello negro, la madurez y la calma más allá de sus años brillando en esos ojos. Estas palabras no solo respaldaban su deseo de jubilarse, sino que incluso tenían un tono de urgencia. Sin embargo, el chico citó la misma voluntad de fuego en la que Hiruzen se había pasado la vida creyendo y transmitiendo. Usar su principio fundamental para argumentar que debía renunciar, la lógica dejó a Hiruzen momentáneamente incapaz de responder, con las emociones enredadas en su interior. Disgusto por ser aleccionado por un joven, reflexión sobre su reinado, y asombro de que la nueva era ya estuviera mostrando su filo. Tejima Shinichi no dijo más. Simplemente se quedó quieto y en silencio. Hiruzen lo miró fijamente, como si a través del joven rostro pudiera ver las mareas agitadas que aguardaban a Konoha. La rueda del tiempo sigue girando. Nadie puede detenerla. Después de un largo silencio, se limitó a suspirar profundamente. Tienes razón, Shinichi. Quizás, ha llegado el momento. En los ojos curtidos del viejo Hokage, la fatiga y el desconcierto dieron paso gradualmente a un brillo extraño, como si se hubiera establecido alguna resolución. La esperanza, el futuro de Konoha, ya había llegado de una manera tan impactante. Hiruzen se inclinó un poco hacia adelante y lanzó una pregunta trascendental. Shinichi, ¿te gustaría convertirte en Hokage? La expresión de Tejima Shinichi se congeló al instante. Incluso con su compostura e intelecto, su mente se quedó en blanco por un instante. Se preguntó si había escuchado mal. ¿Hokage? La cumbre misma del poder y la gloria de Konoha, y Hiruzen se lo preguntaba sin rodeos a un genin que apenas se había graduado hacía nada. ¿Estaba el anciano tan alterado que estaba diciendo tonterías? Al encontrarse con los ojos ardientes del Hokage, Shinichi confirmó que no era una broma.
Absurdo, ese fue su primer pensamiento. Al ver el destello de incredulidad de Shinichi, Hiruzen no se retractó de una sola palabra. En cambio, se sintió más seguro. Enderezó su espalda antes encorvada, y la confianza del héroe Shinobi pareció regresar. No dudes de mi sinceridad, Shinichi. Su mirada ardía. Puede que sea viejo, pero todavía puedo juzgar a la gente. Posees una fuerza mucho más allá de la de tus compañeros, y algo aún más raro. Una cabeza fría y una perspicacia aguda. Viste la verdad que una vez pasé por alto y te atreviste a expresar problemas ignorados durante mucho tiempo, esa claridad y coraje son exactamente lo que necesita el próximo Hokage. Cuanto más hablaba Hiruzen, más brillantes se volvían sus ojos, como si en Shinichi vislumbrara otro futuro para Konoha, uno completamente diferente a su propio camino o al de Danzo. No me equivocaré en mi juicio, absolutamente no lo haré. Su voz resonó con absoluta convicción, e incluso con urgencia. Si abres la boca y pones un pie en este camino, no escatimaré esfuerzos para allanar el camino y elevarte al asiento. Capítulo 40. Maestro y discípulo. Esto ya no era un consejo. Era una promesa, una apuesta. El tercer Hokage estaba dispuesto a apostar hasta el último gramo de capital político y credibilidad de toda una vida para allanarle el camino. Tejima Shinichi se quedó en silencio. Podía sentir el peso y la sinceridad en las palabras de Hiruzen Sarutobi. El anciano parecía ver en él una esperanza que estremecería al mundo, y estaba dispuesto a apostarlo todo a ella. ¿Convertirse en Hokage? ¿Tener el máximo poder? ¿Moldear a Konoha según su propia voluntad? La idea daba vueltas en la mente de Tejima Shinichi como el susurro de un demonio. El poder era sin duda una de las herramientas más eficaces para alcanzar la libertad. Sin embargo, también significaba papeleo interminable, compromisos y estar encadenado al escritorio de la torre del Hokage, un blanco en la mira de todos. ¿Era eso realmente lo que quería? Antes de que Shinichi pudiera seguir pensando, las siguientes palabras de Hiruzen Sarutobi rompieron el aire. Por lo tanto. Hiruzen respiró hondo, fijando sus ojos en Shinichi mientras lo apostaba todo y decía en voz baja. Conviértete en mi discípulo, Shinichi. Tomado por sorpresa, las pupilas de Tejima Shinichi se contrajeron, golpeado de nuevo por la repentina propuesta. El discípulo del Hokage. Ese título significaba sucesión formal. Lo marcaría con la huella más profunda de la facción del Hokage. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando manchas cambiantes de luz entre ellos. Hiruzen esperó, con la mirada llena de expectación y resolución. Shinichi se quedó en su lugar, en silencio durante varias respiraciones. Poder. Responsabilidad. Libertad. Grilletes. Innumerables pensamientos chocaban como relámpagos en su mente. Por fin, Shinichi levantó los ojos para encontrarse con la mirada ansiosa y esperanzada de Hiruzen, y pronunció una sola palabra. De acuerdo. El cuerpo de Hiruzen se sacudió como si no pudiera creer lo que oía, antes de que pudiera reaccionar. Shinichi lo miró, se inclinó levemente y se dirigió a él con un título que ahora conllevaba un nuevo significado. Sensei. Bien. 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 Hiruzen se congeló, y luego la alegría brotó de su corazón como un volcán. Echó la cabeza hacia atrás y se rió, una carcajada cordial que no había disfrutado en años. Ja 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 ja. La risa resonó, disipando la melancolía que había pesado sobre su frente. Incluso la luz del sol circundante pareció brillar más. Se rió con tanta libertad que se encorvó tosiendo, y sin embargo, su sonrisa no hizo más que ensancharse. Desde la gran tragedia de hace 12 años, cuando murieron Biwako y el hermano mayor de Asuma, Hiruzen no había sentido una tranquilidad y una alegría tan genuinas durante mucho, mucho tiempo. Era el alivio extático de dejar finalmente una carga de 1000 libras, de ver un futuro claro y esperanzador, de tener un sucesor. Este joven, poseedor de un talento aterrador, una mente clara y una comprensión única y profunda de la voluntad de fuego, había aceptado la rama de olivo que le ofrecía. Hiruzen estaba seguro. Apostar el futuro de Konoha a Tejima Shinichi no podía ser un error. Al observar al anciano de casi 70 años reír como un niño, Shinichi sintió la emoción pura ondular en su propio corazón, y las comisuras de su boca se curvaron en una leve e inconsciente sonrisa. Podía sentir la alegría no fingida. Cuando la risa de Hiruzen finalmente disminuyó, aunque la emoción y el alivio aún brillaban en sus ojos, Shinichi volvió a hablar. Ya que ahora es mi maestro, sostuvo la mirada de Hiruzen con calma. Hay cosas que ya no debería ocultarle. Al escuchar esto, la sonrisa de Hiruzen se suavizó y su curiosidad se despertó. ¿Oh? ¿Qué es lo que te pone tan solemne? Shinichi no respondió de inmediato.
Bajo la atenta mirada de Hiruzen, levantó lentamente ambas manos, con las palmas hacia arriba, entre ellos. El gesto desconcertó al Hokage, pero esperó pacientemente la explicación de su alumno. Entonces, una brisna de chakra rebosante de vibrante fuerza vital se filtró de sus palmas. A continuación, en el reflejo de las pupilas repentinamente contraídas de Hiruzen, se desarrolló una escena que nunca olvidaría. Dos tiernos retoños esmeralda, como si estuvieran vivos, brotaron lentamente de las palmas izquierda y derecha de Shinichi. Crecieron a una velocidad visible, extendiendo pequeñas ramas y desplegando delicadas hojas verdes, deteniéndose finalmente a la altura de un dedo. Distintos y realistas, balanceándose suavemente en sus palmas. Esto es. La sonrisa en el rostro de Hiruzen se congeló. Una conmoción indescriptible se apoderó de él. Sus ojos se desorbitaron como si fueran a salirse de sus órbitas. Su boca se abrió lo suficiente como para que le cupiera un huevo. La sangre subió salvajemente a su cerebro, y oleadas de mareo lo asaltaron, el rugido de la sangre corriendo atronaba en sus oídos. ¿Qué acababa de ver? ¿Madera, elemento madera? El legendario Kekkei Genkai que Lord I Hashirama usó para sofocar el caos y fundar Konoha. Elemento madera. Imposible. El elemento madera de Yamato provino de células trasplantadas del primero. Una casualidad después de innumerables experimentos fallidos. Sin embargo, Tejima Shinichi nunca se había sometido a ningún experimento. Su madre, Mori Chie, poseía solo débiles rastros del linaje Senju. Ella nunca podría transmitir de forma natural un elemento madera tan completo y potente. Lo que ahora presenciaba volcaba décadas de su conocimiento. Aparte de Yamato, que apenas manejaba el elemento a través de células, ¿cómo podría alguien, y mucho menos alguien que nació con él, poseer el verdadero elemento madera? Los tiernos brotes en las palmas de Shinichi se balancearon en silencio, proclamando el advenimiento de una nueva era. Al observar al completamente atónito Hiruzen, Shinichi cerró lentamente los dedos. Los dos vibrantes retoños se desvanecieron como ilusiones, como si nunca hubieran existido. Encontrándose con la mirada horrorizada del Hokage, dijo con calma. Como puede ver, Sensei. Este, es mi poder. Las calmadas palabras de Shinichi detonaron como un trueno en la tumultuosa mente de Hiruzen. Aunque sus palmas ahora estaban vacías, la impactante escena estaba grabada a fuego en el alma misma del Hokage.